Bueno, damos gracias a Dios. En esta tarde continuamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 1. Continuamos todavía estudiando el capítulo 1. Hoy vamos a estar mirando Juan capítulo 1 del versículo 9 al 12. Dice así la palabra del Señor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra y le pedimos al Espíritu Santo que hable a nuestras vidas y que esta palabra cumpla el propósito por el cual fue establecida. Amén. Pues bien, aquí estamos viendo una parte importantísima que se encuentra en la palabra de Dios. Y es esa revelación de Jesucristo. Es lo que hemos venido aprendiendo en todas estas enseñanzas. La revelación de Jesucristo. El Señor está siendo revelado a nuestras vidas como la luz. Ya en clases anteriores estuvimos aprendiendo por qué a Jesucristo lo comparaban con la luz. Pero aquí vemos algo mucho más profundo. Porque aquí la palabra nos dice no solamente que Él es la luz, sino que es la luz verdadera. Y eso a nosotros nos deja pensando. Porque si necesita hacer una aclaración de que es una luz verdadera, quiere decir que existen otras luces, pero que aquellas no son las verdaderas. Y ese es el engaño en el que se encuentra el mundo. Porque muchos que no deciden buscar a Jesucristo es porque sienten que no lo necesitan. Sienten que ya en su vida hay luz. Y por lo tanto, al hacer la comparación, dicen, no, yo no necesito a Jesucristo porque yo me siento bien. Ellos se sienten cobijados bajo una luz que les genera tranquilidad, estabilidad, satisfacción, placer, pero no es la luz verdadera. Nosotros tenemos que buscar no solamente la luz, sino la verdadera. Por ejemplo, nosotros tenemos una luz. Si tú estás en tu casa en este momento, tú puedes acercarte al botón de encendido del foco, de la lámpara, del bombillo y obtienes luz. Pero esa es una luz generada eléctricamente. Esa es una luz generada por el hombre, creada para que las personas no anduvieran en oscuridad. Antes, cuando no existía toda esta generación eléctrica de iluminación, las personas andaban en oscuridad, andaban en tinieblas, las calles eran oscuras. Pero cuando descubrieron cómo crear el bombillo, ya las calles no eran oscuras ni las casas tampoco. Pero antes de eso contaban con fogatas, contaban con hogueras. Desde que el hombre descubrió el fuego, dejó de existir la oscuridad para el ser humano. Pero escúchame, todo eso fueron luces generadas por el hombre, pero ya existía una luz creada por Dios, una luz que nosotros le conocemos como una luz natural, que es el sol. Sin embargo, existe otra luz y es de la que habla la palabra de Dios, y esa luz es Jesucristo. Jesucristo es luz, no es algo creado por el hombre. No es algo creado en una fábrica. No es algo creado bajo la imaginación del ser humano. Es algo dado por Dios.
a toda la humanidad para que no ande en tinieblas, sino para que ande camino bajo esa luz, porque la luz nos muestra el camino. El poder de la luz es poder revelar lo que para nosotros, si estamos en oscuridad, no podemos ver o no podemos discernir. Mientras estamos en oscuridad, hay cosas que no podemos ver. Si tú te encuentras en una habitación a oscuras, hay cosas que tú no puedes ver y tropiezas. Utilizando esa figura, tú también logras entender cómo es la vida de un hombre cuando no tiene a Cristo en su vida, porque su vida está a oscuras. Entonces aquí entendemos por qué la palabra necesita hacer esa claridad, luz verdadera. Recordemos que Satanás es mentiroso, engañador, y él ha colocado en el mundo de manera ficticia o intentando imitar la obra del Señor Jesucristo, ha sembrado en el mundo mentira y coloca alrededor de la vida del ser humano cosas en las que el ser humano piensa que va a encontrar satisfacción. Hay muchas personas que pueden decir, no, yo soy feliz porque tengo a esta persona, o soy feliz porque tengo este trabajo, o me siento pleno porque he logrado esto. Y para ellos esa es su luz. Para ellos esa es su satisfacción. Y no comprenden que no es la luz verdadera, la luz que ellos necesitan, porque están en tinieblas. Por eso tenemos que orar. Primeramente para que Cristo sea revelado en nuestros corazones y para que Cristo sea revelado también en la vida de nuestros seres queridos. Porque tú te puedes desgastar la vida diciéndole a tus seres queridos que lo que hace es malo, pero ellos solamente van a entender si esa palabra es revelada en su corazón, porque ellos están ciegos. Porque ellos están en tinieblas, tienen el entendimiento entenebrecido. Para los que alguna vez participaron de las cosas del mundo o de las tinieblas o de las cosas que no agradan a Dios, los que una vez participaron de esas cosas, mientras estábamos ahí, disfrutábamos estar en las cosas que no eran de Dios. Disfrutábamos vivir una vida sin interesarnos por Dios, hasta que llegó un día, ese día en que llegó la revelación del Señor a nuestro corazón. Le conocimos, alguien nos predicó, llegamos a un lugar, empezamos a conocer a Cristo. Poco a poco con la palabra lo fuimos conociendo aún más y fuimos entendiendo que la vida que llevábamos antes no agradaba a Dios y que era malo y que era pecado. Pero ¿qué tuvo que pasar en nuestra vida? Tuvo que venir una revelación para que lo pudiéramos entender, porque te aseguro que si eso no hubiera pasado, todavía estuviéramos allá. Entonces, esa paciencia que tuvo el Señor con nosotros, también la tenemos que tener con nuestros seres queridos. No desesperarnos e insistir, mira que lo que tú estás haciendo es malo, que por qué practicas eso. Sí, las cosas hay que decirle, pero más bien oremos para que Cristo sea revelado a esas personas, para que ellos puedan entender. Porque no podemos forzarlos a cambiar de camino. No podemos cambiarlos de cambiar de opinión, a menos que eso sea revelado en sus corazones y que ellos decidan creer. Por eso dice la palabra que no es de todos la fe. Vamos a mirar entonces que Jesús es la luz verdadera. Lo tenemos claro a través de esta enseñanza, que Jesucristo es la luz verdadera. Todo lo demás es falso.
Todo lo demás está para engañarnos, para hacernos tropezar, para mentirnos, para desviarnos del camino. Y eso lo tenemos que tener claro. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener una relación con el Señor para no ser engañados. Porque muchos te pueden decir que hacer eso es agradar a Dios. Que vivir de cierta manera a Dios no le desagrada. Y toda forma que no tenga que ver con Jesucristo es falso. Nosotros tenemos que buscar la verdad y la verdad solamente está en Jesucristo. Entonces, volvamos al punto. Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo ser humano. ¿Cuál es entonces la obra de Jesucristo? Alumbrar. ¿Por qué? Porque el ser humano está en tinieblas. El ser humano está en oscuridad mientras estamos en este mundo. Este mundo en el que vivimos está rodeado de tinieblas. Está rodeado de tinieblas. Nosotros vivimos aquí en este mundo, en este sistema que se llama mundo. El mundo que es, el mundo no es el planeta, el mundo es el sistema que opera en la tierra, se le llama mundo. Y nosotros vivimos en medio de este sistema, pero este sistema está lleno de tinieblas. Y Jesucristo en su obra salvadora vino a alumbrar a todo ser humano. Mira que la palabra lo dice, a todo, sin acepción de persona. Él no hace diferencia. No solamente a este tipo de personas, no, a todo ser humano, y lo dice su palabra, que esa luz vino a alumbrarnos a todos, está para todos. Ay, no, es que esa persona es sumamente pecadora, no va a encontrar el perdón de Dios. A todos los vino a alumbrar. Esa luz está disponible. ¿Qué podemos aprender de esto también? Que el ser humano sin Jesucristo está en tinieblas. Y lo estamos viendo actualmente. Cómo las personas que se han alejado de Dios, que no tienen a Dios en su corazón, hacen cosas aberrantes. Por eso nosotros necesitamos de esa luz. Tú y yo no nos podemos alejar de esa luz. Y cuando te digo esto, no me estoy refiriendo a asistir a una congregación, porque a veces nos enfatizamos en eso. No, yo voy a la iglesia y allá yo recibo. No, hablo de una relación, porque hay personas que van a las iglesias, se congregan, cantan alabanzas, incluso sienten la presencia del Espíritu Santo, pero sus vidas están en tinieblas. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Jesucristo, que es la luz, para que Él nos revele la oscuridad que está en nosotros, para que Él nos permita ver la condición en la que estamos, para que Él nos devuelva la vista y quite las tinieblas que tenemos en nuestra mente. De esa manera quiere operar el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. No es simplemente congregarnos. Sí, nos tenemos que congregar porque somos un cuerpo, somos una iglesia, somos una familia. Pero tiene que quedarte claro que el congregarte no es la simple acción que tú tengas que hacer para estar iluminado por Jesucristo,
porque necesitas de una dinámica cristiana, por cuanto es una vida cristiana. A veces cambiamos unos rituales por otros, hacíamos unos rituales religiosos y ahora los cambiamos. No, ahora cambié mi ritual religioso a un nuevo ritual religioso. ¿Cuál? Voy a la iglesia, toco las palmas, canto las alabanzas, escucho la prédica y me voy a mi casa a seguir siendo la misma persona pecadora. Eso no es recibir la luz de Cristo. Es tener una relación en donde tú permitas que Él te alumbre, en donde tú deseas que Él alumbre las tinieblas que hay en ti y alrededor de ti, porque te interesa no andar más en tinieblas, te interesa cambiar tu vida. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, porque ese es el trabajo que Jesucristo vino a hacer. Cuando Jesucristo viene, el mundo existía y cada uno hacía lo que quería. Pero cuando Jesucristo llega, lo aprendíamos en la clase anterior con Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a anunciarles a las personas que se tenían que arrepentir de sus pecados. Y quizás las personas no pensaban en eso, porque decían, somos hijos de Abraham. Por lo tanto, no hay nada malo en nosotros. Pero Juan el Bautista llegó con un mensaje a mostrarles a ellos que tenían pecados en sus vidas de los cuales tenían que arrepentirse. Hay personas que dicen, no, yo no tengo pecado, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y tal vez inconscientemente lo dicen porque no son conscientes de sus pecados. Porque como vivimos en medio de una sociedad pecadora, es difícil que tú seas consciente de que lo que haces es malo, porque la sociedad te lo permite, la sociedad te lo avala, la sociedad te lo aplaude. Solamente cuando llega la revelación de Jesucristo, cuando conocemos su palabra, cuando la obra del Espíritu Santo llega a nuestro corazón, es que entendemos y nos damos cuenta que somos pecadores. Por eso el mensaje de Juan el Bautista llevó a un tiempo de arrepentimiento en medio del pueblo de Dios. Porque él llegó con un mensaje contundente, un mensaje que no era de él, un mensaje que venía de Dios. Y ese mensaje penetraba en el corazón de las personas y empezaron a arrepentirse y empezaron a bautizarse como símbolo de arrepentimiento y de que querían empezar una nueva vida. Pero ¿cómo se logró esa decisión? Con una palabra que reveló el pecado en sus vidas. Por eso la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso muchas personas se excusan y dicen, no, yo no estoy mal, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no le hago daño a nadie. Pero solamente el Espíritu Santo es el que nos revela a nosotros, nos redarguye y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es esa obra la que nos hace reconocer que tenemos que arrepentirnos. Porque si esa revelación no llega a nuestras vidas, nosotros seguimos disfrutando del pecado. No nos parece malo, nos parece hasta agradable. Por eso necesitamos esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano. El mundo está en tinieblas, por eso es la lucha del bien y del mal. La lucha de la luz y las tinieblas. Pero ¿qué dice la palabra? Que la luz prevalece. La luz hace desaparecer a las tinieblas. Cuando la luz se establece en nuestro corazón, empezamos a ver todo con claridad. Empezamos a entender,
soy una mentirosa, soy un ladrón. Recordemos la historia de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, era el jefe de los publicanos. ¿Y qué pasó con Zaqueo? Zaqueo estaba interesado en conocer a Jesucristo, a tal punto que dice la palabra que se subió a un árbol para poderlo ver, porque era de pequeña estatura. Y cuando él está subido en ese árbol, ¿qué le dice el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo viene y le dice: Zaqueo, baja rápido que hoy voy para tu casa. Hoy es necesario que yo esté en tu casa. Y Zaqueo recibe a Jesucristo en su casa. Pero pasa algo en la vida de este hombre. Porque los cobradores de impuestos no tenían un buen testimonio dentro del pueblo de Dios. Eran ladrones, calumniadores, y se aprovechaban del producido del pueblo de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo llega a la casa de Zaqueo, no solamente Zaqueo recibió a Jesús en su casa, sino que esa visita trajo luz a la vida de Zaqueo, a tal punto que Zaqueo se arrepiente. Y de una manera simbólica le dice al Señor: voy a devolver lo que he robado. Y si a alguien yo le he robado, le devuelvo cuadruplicado lo que robé. ¿Qué nos da de enseñanza ese pasaje? De que el Señor Jesucristo llega a nuestras vidas para producir cambios. Tú no puedes seguir siendo el mismo pecador. Tú no puedes seguir viviendo con tu vida de pecado y tus acciones llenas de pecado cuando Jesucristo llega a tu vida. Porque Jesucristo llega a nuestras vidas a cambiarla, a transformarla, porque Él viene a traer luz a nuestra vida. Entonces no podemos andar en tinieblas. El que practica el pecado anda en tinieblas. El que practica el pecado anda en tinieblas. Pero aquel que le ha llegado a la luz a su vida, aquel que ha recibido a Jesucristo en su vida, no practica el pecado porque lo aborrece. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Ay, hermana, pero yo llevo años batallando con esto. Escúchame. Somos débiles por nuestra condición de carne. Somos débiles. Además de que vivimos rodeados de oscuridad, rodeados de pecado. Pero esa debilidad, llévala a la luz de Cristo. ¿Y qué dice la palabra? Que la luz reprende las tinieblas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que las tinieblas no prevalecieron, es decir, que las tinieblas no son más fuertes que la luz. Si tú llevas esa debilidad a la presencia del Señor, a tu vida vendrá la luz. Y esas tinieblas que antes operaban en ti, sea cual sea la forma en que operaban, esas tinieblas no van a estar más, porque ahora ha llegado la luz a tu vida. Ahora ya ellas no van a reinar, no van a gobernar, porque la luz ha llegado a tu vida. Pero para eso se requiere de disposición. Para eso se requiere de renuncia y de estar dispuestos a permanecer en la luz. Para eso se requiere amar más la luz que las tinieblas. Porque ¿cuál ha sido el problema del hombre? Que ha amado más las tinieblas que la luz. Pero la luz siempre ha estado ahí. Siempre la luz ha estado disponible para todo ser humano. El problema radica en que el ser humano ha amado más las tinieblas que la luz. Pero esa luz vino a alumbrar a todo ser humano. Así como el sol ilumina todo,
Así nuestro Señor Jesucristo vino a alumbrar a todo ser humano. Así que no tendremos excusa, mis amados hermanos, porque la luz vino para alumbrar a todos. No hay acepción de personas. Continuamos. Vamos a volver al pasaje. Estamos en Juan capítulo 1. En el versículo 10. El versículo 10 dice, Juan capítulo 1, versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Aclaremos, aquí está hablando de Jesucristo. Lo presenta como la luz verdadera y sigue hablando de Jesucristo. En el mundo estaba, ¿quién? Jesucristo. ¿Cómo que Jesucristo estaba en el mundo antes de venir a este mundo? Recordemos que Él es la palabra y por medio de la palabra todo fue creado. Es decir, que Jesús no andaba caminando en la tierra, pero su obra era visible. ¿Cómo? La creación. La creación es una evidencia de la existencia de Dios y por ende de la existencia de Jesucristo, por cuanto por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, por eso aquí la palabra dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Ahí dejamos claro esta palabra y el sentido de esta palabra. Pero vamos a ver un contraste que está ahí en el versículo. Hay un pero. Pero, ¿qué pasó? El mundo no le conoció. Vamos a mirar bien este versículo porque este versículo es poderoso. Este versículo es un eje central de nuestra creencia en Jesucristo. Este versículo valida nuestra fe, la razón del por qué nosotros seguimos a Jesucristo. Bien, miremos. Habla de Jesucristo como la luz verdadera. Luego lo plantea diciendo, ya Él estaba manifestado en la creación, además de que todo lo creado fue hecho por Él. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces? Dice que el mundo no le conoció. A pesar de que existía la creación, el mundo no creyó en Dios. Dice el libro de Romanos, capítulo 1, que empezaron a adorar a la creación antes que al Creador. ¿Cómo así? Las culturas antiguas empezaron a adorar al sol, a la luna, a los animales. Es decir, adoraron a la creación y no a su Creador. La creación habla de Dios. Pero como el ser humano se envaneció en sus razonamientos y no decidieron buscar a Dios, no decidieron buscar al creador de todo eso, empezaron fue a adorar a la creación, a lo que veían. Ese sol es imponente, es poderoso, vamos a adorarlo. Y empezaron a adorar al sol. Esa luna es clara, tiene una luz destellante, vamos a adorar a la luna. Y empezaron a adorar a la luna, las estrellas, empezaron a ver a los animales fuertes y empezaron a adorar a los animales. Se envanecieron en sus razonamientos y no empezaron a mirar que todo eso tenía que tener un creador poderoso.
Tenía que haber una mano omnipotente detrás de toda esa creación. Entonces, a través de la creación, el mundo no le conoció. Se dejaron llevar por lo que en su mente empezaron a pensar. Sacaron de su adoración al que debían de adorar. Por eso Dios se le manifiesta a Abraham. Él escoge a Abraham y Abraham le adora y le cree y le da promesas a Abraham. Y por eso el Señor escoge la descendencia de Abraham. Porque la humanidad se envaneció. Y ahí lo vemos en la historia. Tú empiezas a estudiar el libro de Génesis y tú comienzas a mirar dónde fue que el ser humano se perdió. Porque cuando el ser humano es establecido en el Edén, conoce a Dios. Y entonces, ¿en qué punto el hombre desconoce a Dios? Si la primera creación conocía a Dios cara a cara, Adán y Eva conocían a Dios, pero se fueron envaneciendo. Se fueron dejando llevar por lo que pensaban o lo que ellos creían, porque eso de adorar la creación, eso fue disposición de hombres. Eso fueron sus decisiones. Pero Dios siempre se le ha revelado a la humanidad entera, siempre. Pero el hombre, el ser humano, decide adorar lo que no es Dios. Entonces es cuando llega el Señor Jesucristo, se revela a la humanidad, viene esa luz, porque cuando el Señor Jesucristo viene, el mundo estaba en tinieblas, incluso su propio pueblo se encontraba en tinieblas. Estábamos en total oscuridad cuando Jesucristo viene a este mundo. El mundo estaba en una total oscuridad. Y entonces por eso Él viene a salvarnos, viene a hacer su obra salvadora porque estábamos en oscuridad. No comprendíamos si estábamos haciendo el bien o el mal, porque solamente Jesucristo es el único que nos puede hacer entender lo malo que podemos estar haciendo. Por eso es que cuando tú conoces a Jesucristo, tú empiezas a dejar cosas malas. Tú empiezas a dejar de participar de cosas del mundo, no por obligación. Mal haría un líder o un ministro en obligarte. No, hermano, que si usted hace esto, yo voy a... No es por obligación. Necesitamos es tener una relación con Dios en donde podamos entender que hay una luz y que hay tinieblas. Y que tenemos que buscar ¿qué? La luz verdadera y desechar las tinieblas. Porque aunque sean agradables, aunque quizás nos sintamos tentados a participar de ella o a disfrutar de ella, debemos de tener claro que pertenecer o practicar las obras de las tinieblas produce en nosotros muerte, no vida, sino muerte. En nosotros no hay fruto mientras permanezcamos en las tinieblas. No va a haber fruto. Vamos a estar estériles. Pero si vamos a la luz, nuestras obras empiezan a ser agradables a Dios y entonces sí vamos a tener frutos. Pero eso lo entendemos si estamos en una relación. Porque esto no es por obligación, porque si tú vas a la palabra, Dios no obliga a nadie. El Señor nos muestra el camino y nos dice, andad por él. No nos introduce a la fuerza, nos aconseja. He aquí, hoy pongo el bien y el mal delante de ustedes, le dijo Dios al pueblo de Israel. Aquí les pongo el bien y el mal.
decidan ustedes. Ese es nuestro Dios en el que creemos, ese es Dios. Ese es Dios, el creador del cielo y de la tierra. No obliga, nos aconseja, nos muestra el camino, nos dice los beneficios, nos dice el resultado, pero permite que nosotros escojamos porque Él no obliga a nadie. El Señor no obligó a Adán a que no pecara, a que no fallara, no, Él le permitió a Adán decidir, porque Dios le permite al hombre decidir su camino. Entonces, como la responsabilidad es nuestra, somos nosotros los que tenemos que decidir si queremos estar en las tinieblas o en la luz. Y no jugar, porque el hecho de que seamos cristianos o vayamos a la iglesia no es para que estemos confiados, sino que siempre estemos orándole al Señor. Señor, alumbra mis tinieblas. Señor, revela lo que está oculto en mi corazón. Saca las tinieblas que hayan en mí. Porque estamos rodeados de tinieblas y en cualquier momento nos podemos contaminar de todas esas tinieblas que hay a nuestro alrededor. Por eso siempre tenemos que estar ahí, bajo su luz, para que Él alumbre nuestras tinieblas. No separarnos, no alejarnos de Él, porque si nos alejamos estaremos en oscuridad. Por eso es que permanecemos ahí. Por eso es que no nos apartamos de su presencia, porque necesitamos de su luz. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El mundo no le conoció, pero el Señor siempre se le manifestó a la humanidad, pero no le conocieron. Sigamos en el versículo 11, Juan capítulo 1, versículo 11, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vamos a ver aquí algo poderoso. Aquí nos está diciendo que el Señor Jesucristo vino a lo que le pertenecía, porque era su creación, lo que Él creó. Él vino. ¿A dónde vino? A los suyos. ¿Pero qué pasó? No le recibieron. No abrieron su corazón. No se dispusieron a hacer su voluntad. No creyeron en su nombre. Pero el Señor Jesucristo vino. Pero no abrieron su corazón. Vamos a ver esta imagen. Aquí tenemos claro ese momento en el que el Señor Jesucristo fue despreciado. Y está en Mateo capítulo 27, del versículo 21 al 23. Dice así la palabra de Dios. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Esta escena fue el momento en el que se le da sentencia a Jesucristo de que sea crucificado por elección del pueblo de Dios. Pilato era el gobernador, pero Pilato escuchó la decisión del pueblo porque el pueblo decidió que Jesucristo fuera crucificado. Es decir, lo rechazaron, no lo recibieron. Y aquí vemos una escena clara de lo que ocurre en la humanidad, en aquellos que deciden rechazar a Jesucristo.
Y quizás algunos digan, no, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera salvado a Jesucristo. Si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera decidido a Barrabás, sino a Jesucristo. Pues todo aquel que rechaza a Jesucristo, que no hace su voluntad, está haciendo lo mismo que hizo su pueblo cuando lo rechazaron. Porque necesitamos creer en Jesucristo para recibirlo en nuestro corazón. Si nosotros no le obedecemos, si nosotros no le creemos, estamos actuando de esta misma manera. De esa manera de la cual tal vez nos escandalizamos y vemos las películas en Semana Santa que son dolorosas y uno dice, pero ¿cómo fueron capaces de hacerle eso al Salvador del mundo? Pues quizás muchas veces nosotros hemos decidido el pecado por encima de Jesucristo y estamos actuando igual. Hemos decidido al mundo por encima de Jesucristo y estamos actuando igual. Hemos puesto a personas, esposos, hijos, trabajos por encima de Jesucristo y entonces estamos actuando igual, sino que nos escandalizamos porque es una escena aterradora. Pero cuando nosotros ponemos otras cosas por encima del Señor, estamos actuando igual porque lo estamos despreciando a Él. No estamos creyendo en su nombre. No lo estamos recibiendo en nuestro corazón. Y tal vez sea una palabra fuerte, pero nosotros tenemos que entender que si nosotros no decidimos vivir una vida para Jesucristo, estamos actuando de igual manera que su pueblo, rechazándolo, crucificándolo, dándole latigazos, poniéndole una corona en su cabeza, clavándolo en una cruz. Ay, hermana, pero yo jamás le haría eso al Señor. De manera igualitaria, nuestras acciones en algún momento se equiparan a esto que hizo su pueblo. Porque poner cosas o personas por encima de Él es despreciarlo a Él. Poner incluso nuestra vida por encima de Él es despreciar su señorío en nosotros. Aceptar al Señor Jesucristo es recibirlo a Él y decir, eres nuestro Señor. Te aceptamos a ti, no queremos eso más en nuestra vida. Ese Barrabás que fue preferido por encima del Señor Jesucristo es ese mismo Barrabás que nosotros muchas veces estamos aceptando en nuestros actos, en nuestras obras, en nuestros pensamientos. Y no es que estemos cogiendo todo el tiempo al Señor Jesucristo y clavándolo en una cruz, pero estamos haciendo prácticamente lo mismo. Porque estamos poniendo otras cosas por encima de Él y estamos aceptando otras cosas y a Él lo estamos despreciando. ¿Estamos entonces o no actuando como lo hizo su pueblo? Sí, porque lo estamos despreciando. Cuando no aceptamos el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, porque para eso vino Él, para que nosotros creyéramos en Él. Lo amáramos por encima de todas las cosas, no ponerlo a competir. Porque el Señor no está para competencias, sino para que nosotros lo adoremos, lo obedezcamos, creamos en Él y vivamos la vida que a Él le agrada. Entonces aquí vemos, voy a volver acá al pasaje del versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vamos a ver aquí la contraposición que hace la palabra. Hubo una parte que no le recibió. Existe una parte que no recibe a Jesucristo. Y eso en este tiempo lo vemos. Si tú le predicas a un familiar o a un amigo, mira, Jesucristo te ama, vive para Él. No, yo vivo para Él, yo creo en Él, pero tú ves que su vida no evidencia una vida acorde a la voluntad de Dios, pero estas personas
discuten y dicen que sí, que ellos creen en Jesús y que ellos no tienen nada de qué arrepentirse. Pero sabemos que hay personas que no reciben el señorío de Jesucristo en sus vidas. Pero vamos a ver una promesa que hay para aquellos que le reciben. Es decir, que si hay una promesa para aquellos que reciben a Jesucristo, habrá también una consecuencia para aquellos que no lo reciben. Pero vamos a mirar esto que nos está diciendo la palabra. ¿Qué pasa en aquellos que reciben a Jesucristo? Vamos a leer en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí se centra el mensaje del Evangelio. Y esta palabra es poderosa. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio una potestad, un poder. ¿Cuál poder? De ser hechos hijos de Dios. Ese es el regalo para todo aquel que le reciba y crea en su nombre. Recibe un privilegio, recibe un poder, una autoridad, una condición, una identidad. Son hijos de Dios. Pero vamos a ver algo claro, porque tenemos que aclarar la palabra de Dios para no entrar en confusiones. Porque muchos dicen, yo soy un hijo de Dios. Y escucha, la palabra de Dios nos enseña que no todos son hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, Dios nos hizo. Pero la condición para ser hijos de Dios es, primero, recibirlo. Segundo, creer en su nombre. Hay condiciones que tenemos que cumplir para poder ser hijos de Dios. Hijos de Dios no son todos. Tú le dices a una persona, ay, yo soy una hija de Dios. Yo también soy un hijo de Dios. No, creación de Dios. Pero los que tienen potestad para ser hijos de Dios son los que le han recibido y los que han creído en su nombre. Pero ahora vamos a aclarar aún más este tema. ¿Qué es recibir a Jesucristo? Recibirlo es abrir nuestro corazón, estar dispuestos a cambiar. Recordemos el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo recibió a Jesucristo en su casa, pero en su vida hubo un cambio. Recibir a Jesucristo es aceptarlo, pero eso trae cambios a nuestra vida. No es que yo creo en Jesús, pero mi vida está llena de pecado y no he cambiado nada. Sigo pecando, sigo haciendo cosas malas. Eso no es recibir al Señor. Recibir al Señor es permitir que Él entre en nuestra vida, en nuestro corazón. Y cuando Él entra, Él empieza a cambiarlo todo. Porque cuando Él llega, comienza a haber en nosotros una incomodidad. Ese pecado que antes disfrutábamos, ya no lo disfrutamos. Porque empieza a llegar la luz a nuestra vida y empezamos a darnos cuenta de la inmundicia que nos rodea y empezamos a rechazar ese pecado. Entonces es simple lógica. Recibir a Jesucristo es aceptar el señorío de Él en mi vida. Y eso va a traer cambios. Recibirlo no es solamente no decir que Jesucristo no existe. No, yo creo que Jesús existe. Eso es un conocimiento lógico.
Pero recibirlo acorde al significado de la palabra que tiene la intención de parte de Dios es permitir que Él entre en nuestra vida, así como Zaqueo permitió que Jesucristo entrara en su vida, y eso trajo cambios. Tú no puedes recibir al Señor en tu vida y seguir siendo el mismo pecador, el mismo mentiroso, ladrón, engañador, hipócrita, con el corazón cerrado, lleno de odio, de venganza, con palabras deshonestas, con palabras vulgares, con una doble vida. No tiene coherencia. Entonces, aquellos que se jactan diciendo que son hijos de Dios, no lo son, conforme la palabra de Dios, porque tenemos que cumplir unos requisitos para poder ser aprobados. Y eso es lo que no nos gusta. No es que el Señor Jesucristo vino y trajo la gracia. Sí, la gracia vino por Jesucristo. Pero hay condiciones, hay normas a las cuales nosotros nos tenemos que someter y requisitos que tenemos que cumplir. ¿Qué otro? Creer en su nombre. Su nombre tiene poder. Su nombre es señorío. Su nombre nos lleva a nosotros a vivir una nueva vida. Su nombre nos lleva a esperar en Él, aun en medio de situaciones que no entendemos. Eso es creer en su nombre. Porque el que cree se mantiene. El que cree permanece, porque creer es algo que te hace ser estable. El que cree no se deja mover por la situación, porque entonces no es creer, es emocionarse. Y nosotros muchas veces confundimos la emoción con creer. No, yo creo en Jesús y llega la prueba y hasta ahí llegó el gozo. Creer es permanecer, que tú vayas en la barca y se forme la tormenta y tú permaneces ahí. Tú estás viviendo cosas que no entiendes y tú permaneces ahí porque tú has creído. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y una convicción de cosas que no se ven. Y la fe te hace permanecer y creer, aunque no estés viendo nada. Eso es creer en su nombre. Es establecerte. Es fundamentarte en Él y no mirar atrás. Entonces, cuando contamos con estos requisitos de recibirlo y de creer en su nombre, ¿qué pasa? Recibimos una autoridad. Y ya con esto finalizo. Recibimos una potestad, una autoridad. Aquí en la tierra, los jueces tienen potestad. Y lo que los jueces determinan se tiene que cumplir, porque ellos lo han declarado así. Y lo que los jueces dictaminan se debe obedecer. Eso se le llama potestad, autoridad, poder, facultad, capacidad. Entonces, si nosotros recibimos al Señor y creemos en su nombre, ¿qué va a pasar? Como cumplimos con esos requisitos, vamos a estar facultados, vamos a tener autoridad, vamos a recibir la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Si cumplimos con esos requisitos, entonces obtenemos una nueva identidad, la identidad que se perdió en el paraíso. Nuevamente somos llamados hijos de Dios. Y con esa identidad tenemos miles de beneficios. Somos guardados del poder del mal.
comenzamos a ser parte de la familia espiritual. Somos adoptados hijos suyos, estamos sentados en lugares celestiales, pero escucha, tenemos que cumplir los requisitos. Entonces, comienza a haber una facultad espiritual. Eso no te lo dan acá en la registraduría, en la notaría, no. Esa autoridad te la dan en el cielo. Es decir, que nadie puede anularlo. Nadie tiene el poder para anular lo que desde el cielo ha sido decretado. Si has recibido la identidad de hijo de Dios, nada ni nadie lo puede anular. Eres un hijo de Dios. Tienes privilegios, protección, amor, provisión, cuidado, exclusividad, atención. Tienes cercanía, porque los hijos pueden acercarse a su padre. Tú estás entendiendo todo lo que recibimos cuando recibimos al Señor y cuando creemos en su nombre. Eso fue lo que se perdió en el paraíso cuando Adán peca. Pero el Señor Jesucristo vino a restaurar esa relación que se perdió por medio del pecado, por medio de la desobediencia. El Señor Jesucristo vino a restaurar esa relación del Padre, de Dios. Y entonces recibimos una identidad, hijos de Dios, porque el Señor vino a restaurar la relación que estaba perdida. Por eso debemos de recibir al Señor Jesucristo. Debemos de creer en su nombre y permanecer ahí. Porque ese decreto, esa potestad espiritual, solamente la tienen los hijos de Dios. Y tú tienes derecho para abogar. Tú tienes derecho para reclamar, tú tienes derecho para decirle, Señor, soy tu hija. Un día una mujer sirofenicia se le acercó al Señor Jesucristo y le dijo, Señor Jesucristo, atiende mi súplica, mi hija. Y como no era del pueblo judío, el Señor Jesucristo le dijo, el pan es para los hijos. Tú no eres hija porque tú no haces parte del pueblo de Dios. Y la mujer sirofenicia dijo, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Porque en ese momento, cuando no había sido unificado a través de la muerte de Jesucristo toda la humanidad, solamente había atención especial para los hijos de Dios. Pero cuando Jesucristo vino, que de dos pueblos hizo uno, que unificó a la humanidad, ya no era pueblo judío, sino para toda la humanidad, como aprendimos al inicio, que Él vino a alumbrar a toda la humanidad. Él le dio la capacidad ahora a los que le reciben y a los que le creen. A esos los llama hijos de Dios. ¿Y qué beneficios tienen los hijos de Dios de sentarse a la mesa? De disfrutar del pan que está destinado para los hijos, de disfrutar de las riquezas, de disfrutar de la paz, de disfrutar de la protección. Innumerables beneficios tenemos como hijos de Dios. Por eso permanecemos creyendo, por eso le recibimos en nuestro corazón y no nos alejamos de Él. No nos alejamos de Él, porque sabemos lo que pasa afuera cuando nos alejamos de la casa del Padre. Por eso permanecemos
en la casa del Padre. Por eso permanecemos con nuestra relación con Jesucristo y no nos alejamos de Él, porque podemos perder los beneficios. Damos gracias al Señor por esta enseñanza. Damos gracias al Señor por esta palabra. Y yo le pido al Espíritu Santo que traiga luz a tu entendimiento, traiga luz a tu corazón, que puedas caminar en completa libertad, creyendo en esta palabra, que se siembre en tu corazón y empiece a dar frutos. Y no te dejes engañar de las tinieblas que están afuera, sino que camines siempre guiado por la luz, buscando más y más y más y más la luz, porque la palabra dice que la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Habrá un día perfecto donde resplandecerá el Señor. Ahora caminamos bajo su luz y Él nos va guiando. ¿A dónde? A la meta. ¿A dónde? Al Padre. Damos gracias al Señor por su palabra y bendecimos su nombre. Padre, gracias por esta enseñanza que tú nos permitiste recibir en esta tarde. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.